Buenas noches, Eduardo Vega, Ramón Carlos Torres, buenas noches. Muchas gracias por ayudarme a construir esta nueva entrega de Observatorio Cotidiano desde el mirador de la economía política. Con gran gusto, Ramón. Gracias por ayudarnos. La semana pasada, antepasada de hecho, el señor rector, el doctor Enrique Graue, presentó ante la opinión pública y la comunidad universitaria una convocatoria, no, de hecho un programa de discusión que fue intitulado Los Foros Universitarios, la UNAM y los Desafíos de la Nación. Así es. Se están llevando a cabo ya y llegarán al número de 13 en el próximo mes de mayo, de este mes de mayo. Así es. De hecho, yo les comentaba a ustedes, y ahora lo digo aquí ante las cámaras, dentro de estos 13 hay uno que se llama Energías Sustentables, otro que se llama Ciencia, Tecnología e Innovación en un Mundo Globalizado, otro que se llama Cambio Climático, que directamente podrían o van a estar vinculados con el tema al que yo los convoqué para este programa, con la energía. De acuerdo. Sin embargo, yo creo que un buen aporte, un buen empujón a este tan interesante proyecto de discusión, de reflexión universitaria sobre los desafíos de la nación, es hacer explícito el tema de la energía entendido como, digo yo, tema transversal, que cruza la actividad humana, la actividad económica, colectiva, la actividad individual, y determina o condiciona de manera muy férrea las posibilidades de ampliación del bienestar incluso. Haciendo cuentas, yo me doy cuenta que nosotros no estamos afrontando de manera rigurosa y sistemática el desafío que implica el tema energético para nuestra continuidad como comunidad nacional y sobre todo si queremos que esta comunidad humana que se llama nación mexicana se desarrolle en la economía, en el bienestar social, en la creación, etc. La energía estará presente en todos los casos y sin embargo parece que no nos negamos a hacernos cargo de que ahí podemos enfrentar un desafío y no necesariamente en el largo plazo. Es decir, que de repente por razones no necesariamente económicas o técnicas, pero quizás también, enfrentemos un problema de escasez, de dificultades en el acceso oportuno y seguro al abasto fundamental que en nuestro caso pues sigue siendo el de los combustibles fósiles, que son la principal fuente primaria de energía. Estoy exagerando para justificar nuestra presencia esta noche, Eduardo. No, para nada. Tú estás en la organización de algunos de estos. Así es, así es. Para nada hay exageración alguna. Evidentemente, qué bueno que en los foros universitarios que explícitamente se dedican a la energía van a participar colegas científicos, expertos en tecnología, expertos en temas ambientales, pero el análisis económico sobre esto que tú refieres bien como un desafío transversal es imprescindible. Entonces yo sí creo que México enfrenta hoy y seguirá enfrentando en los siguientes años desafíos enormes de cara a la matriz energética que debemos de tener y promover para hacer funcionar nuestras diversas actividades productivas, distributivas, comerciales, pero también para hacer funcionar nuestros hogares, ciudades y formas de transportarnos. Entonces, yo diría, así como primera reacción, que tenemos desafíos, entre otros, el de no perder de vista la seguridad energética, preocupándonos simultáneamente por la sustentabilidad energética. Dos, y por eso diría la primera,
Siempre hemos estado discutiendo que debemos transitar hacia un desacoplamiento energético en el país, es decir, que con menos energía produzcamos más bienes, que debemos transitar a la descarbonización del país, que cada consumo de energía que hagamos generemos menos emisiones contaminantes. Y esos siguen siendo desafíos hoy inaplazables. Entonces yo creo que por donde lo veamos, problemas estrictamente económicos, de organización industrial, urbano y de bienestar de la población, tenemos evidentemente que discutir los economistas este eje transversal de cualquier desarrollo posible. Ramón Carlos. Sí, yo creo que no es exageración lo que se plantea y lo que ha afirmado también Eduardo. Yo creo que haciendo un poco una metáfora, la energía es como el oxígeno que respiramos, ¿no? Solamente nos damos cuenta que falta cuando ya no podemos respirar, ¿verdad? Y yo creo que está en todo y realmente es transversal y cala. A eso hay que adicionar que los cambios que ha sufrido en México, en el país, en el mundo, en la tecnología, en las relaciones políticas, son tan profundos y han afectado tanto al sector de energía, que están sucediendo cosas que tomar conciencia de ellas es muy importante para poder plantearnos el reto de la nación. Es decir, yo creo que es la velocidad con que han sucedido estos cambios nos ha hecho no verlos. Digo, por eso hago la analogía con lo del oxígeno, ¿no? Pero si no... O bien, lo damos por hecho. Por hecho. Como el oxígeno, ¿sí? Salvo cuando nos hace falta, ¿no? Y además asumimos que alguien por ahí en algún momento va a resolver el problema, que no es nuestro, que no es de la sociedad, que es un problema que alguien resolverá, el mercado, los inversionistas, el gobierno. Es decir, cuando es algo que está tan impregnado en todo el funcionamiento mismo de la sociedad. Y ahí, reafirmando lo que planteaba Eduardo con mucho tino, yo diría que este llamado trilema energético está muy sobre la mesa. ¿Por qué no nos lo dice, los hace explícito? Sí, me parece muy bien. Es decir, seguridad y sustentabilidad, nos decía Eduardo. Exactamente. Ahora te hablas de un trilema. Un trilema. Por una parte está la seguridad, por otra parte está la sustentabilidad y por otra parte está la igualdad, que siempre subyace, quizás, como está muy protegida el concepto de igualdad, a raíz de lo que está sucediendo en Francia, me hizo recordar que así como hay pues los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, la igualdad siempre aparece muy, muy resguardada por los extremos de la libertad y de la fraternidad, ¿no? Yo creo que aquí sucede algo similar. La igualdad es un elemento central dentro del trilema energético y hasta ahora se empieza a tomar conciencia de ella y es lo que liga a las posibilidades de crecimiento y de sustentabilidad. Es decir, es algo que es nuestro y que solemos asumirlo como algo de fuera, ¿no? Y por tanto eso se refleja en el descuido del concepto de igualdad. Pero sí, efectivamente, está impregnada el funcionamiento social y qué bueno que en estos foros se está colocando este tema de ver lo que va a suceder y de cuestionarnos sobre esto y sobre todo posicionarnos y hacer, ¿verdad? Y estamos a tiempo todavía. Decía Eduardo Vega, Ramón Carlos, que uno de los grandes temas inaplazables, sí, llegó a decir, es, por ejemplo, el de diversificar la matriz energética, desacoplarnos, sí, en el sentido de hacer más eficiente riqueza, el uso de energía, o más racional, como sí, se decía antes. Y algo importantísimo, que es descarbonizar. Supongo que eso quiere decir alejarnos cada vez más de esta dependencia de la energía fósil. Bueno, eso se dice fácil. Sí, por supuesto. Pero, ¿cómo habría que verlo esto en el tiempo? Hay que empezar ahora. Entiendo que Eduardo propone, sí, esto no se puede posponer. Así es. Pero ¿cómo verlo en el tiempo? Porque los fósiles ahí están y nuestras termoeléctricas ahí están, de uso combinado, sí, ahora. Pero el gas, al final de cuentas, bueno, pues sí, es también de origen fósil, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo ves por un lado, esta seguridad energética? Sí, imprescindible. Y por otro lado, esta diversificación, esta revisión a fondo de la estructura misma del uso y producción de la energía. Sí, yo creo que hay un elemento que quizás se encierra mucho de esto. Tenemos que tomar conciencia, en el mundo y en México en particular,
que se acabó el petróleo. Cuando digo que se acabó, no estoy hablando de mañana, de pasado, pero se acabó el petróleo, con reforma energética, sin reforma energética, logrando que haya éxito en las inversiones. Sí, el petróleo ya no puede seguir asumiendo, es un problema físico, se acabó. Es decir, el petróleo fácil. ¿Tú no crees que hay petróleo para mucho tiempo? En primer lugar, los indicadores muestran que no es para mucho tiempo y que ese petróleo que está para más tiempo del inmediato es un petróleo difícil tecnológicamente, difícil económicamente, difícil ambientalmente, difícil desde todos los puntos de vista. Entonces, una cosa es que esté ahí y otra cosa es que sea susceptible de aprovechamiento. Y la prueba más evidente la tenemos, y yo creo que esto refleja muy bien uno de los temas cruciales que hay que entender en lo que denominaba la matriz energética, con mucho tino, Eduardo. Y el punto central es nuestras reservas probadas de hidrocarburos, de petróleo, no solamente se han venido abajo, sino que el petróleo crudo que tenemos disponible equivale al ritmo de que estamos produciéndolo, consumiendo, lo que es relativamente reducido respecto al pasado, equivale que vamos a tener petróleo para este sexenio, para el próximo, y se acabó. Y se acabó. Digamos, Eduardo, dirías tú que estás metido en las energías de fuentes alternas, etcétera, ¿12 años son suficientes? No, para nada. Yo creo que el asunto es muy grave. El petróleo en México ha sido pilar para el diseño del crecimiento económico en el país y al menos por un par de décadas para las expectativas de desarrollo. No me refiero solo a la organización industrial y su matriz energética que corresponde, sino también al diseño de dónde nos fondeamos para abastecernos de recursos tributarios y cómo generamos el diseño del gasto. Que ese pilar fue Pemex y ya lo está dejando de ser. Aún y cuando se sigue insistiendo que obligadamente con reforma energética tiene que proveer a un 4.7% del PIB de ingresos tributarios para ser distribuidos en el presupuesto. Que ahora nos parece poco, ¿verdad? Sí. Pero 4.7% del PIB lo que decía todo un mundo Ramón Carlos, de recursos. Cuando nos damos cuenta que se acaba cuando se acaba. Y el problema es gravísimo porque, en efecto, si bien es cierto que hay que diversificar la matriz energética, hoy día seguimos basados en energía fósil como estructura productiva. Me refiero a agricultura. La de riego, su generación de energía es base fósil, son diésel, ¿no? Pesca es diésel marino, etcétera. Cualquier, no solamente la manufactura, cualquier actividad económica que elijamos va a tener una base fósil fundamentalmente. Ahora, esa no nos satisface hoy porque crecientemente es escasa y muy contaminante. Entonces, yo diría, hay que enfatizar ahorro de energía, eficiencia de energía y transición energética hacia las renovables. Vamos a una pausa y continuamos. Ramón Carlos Torres, se acabó, dices, tajantemente, se acabó el petróleo. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos oído y el petróleo sigue. Y el petróleo que llegó a, ¿qué? $8, sí. Ahora está en 40 y tantos y se espera que llegue a 50 y tantos. No es cualquier cosa. Y uno podría decir, bueno, no estamos produciendo lo suficiente porque estamos pagando el costo de no haber invertido lo necesario en prospección, en exploración y luego pues en extracción. Sí. Pero esto puede subsanarse en el tiempo. Lo que estoy pensando es el tiempo. Sí. Que en este caso, o sea, no podemos decir, pues ya se acabó, se va a tener que apagar la luz hasta que cambie la matriz energética. Eso, la sociedad, tú lo dijiste muy bien, no admite eso. Tú también, Eduardo. Sí, no, la sociedad es energética. No admite espérenme un momentito, luego seguimos. No. ¿Cómo inscribir una especie? Estoy haciendo una hipótesis, una hipotética recuperación de la actividad vinculada a la extracción de crudo con inaplazable cambio energético. Es decir,
punto uno, la parte de posibilidades de recuperar la producción o de ampliar la producción está en función de entrar a extraer petróleo de lo que se llama aguas profundas, en el caso de México, de lo que se llama los yacimientos en lutitas, y de algunas formaciones geológicas, la llamada Chicontepec, que sin duda alguna tienen adentro hidrocarburo. El punto es que extraerlo requiere mucho tiempo, un largo plazo, requiere altos costos y requiere resolver problemas tecnológicos no resueltos, además de los impactos ambientales y además de los problemas sociales. Cuando digo se acabó, es un poco haciendo un resumen de lo que implica afrontar esto. Y además, suponiendo que se pueda lograr algo en esto, no es nada más extraer petróleo a la mitad del Golfo de México. Es decir, hay que vincularlo a la economía, hay que vincularlo a la actividad. Es decir, los energéticos no son mercancías que pueden irse a comprar al súper, son algo mucho más que eso, ¿no? Es en ese sentido que yo creo que habría que acotarlo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no tengamos opciones. Tenemos y muchas, tenemos mucho más que estos problemas. Primera opción, pero no lo hemos hecho y debemos completarlo. No tenemos una buena evaluación de lo que podemos aprovechar de las energías renovables. Es cierto que hay muchos problemas en el aprovechamiento de las energías renovables, problemas técnicos, problemas de diversificación de la fuente y del uso de estas energías, y es cierto que cualquier pronóstico sobre la participación de las energías renovables en el mundo llega a resultados poco placenteros, porque por más que crezcan, van a ser insuficientes. Entonces ahí hay una tarea, pero primero de evaluación, de conocer y de disposición para cambiar esas cosas, ¿no? El otro es... Bueno, ahí reforzarías el reclamo de los científicos de hace 2 domingos de hay que hacer política con base en la evidencia científica, ¿no? O sea, la ciencia sirve para la sociedad. Y eso es lo que estás tú diciendo. Eso es lo que, sí, exactamente. Y eso hay que considerarlo además con los reclamos de participación, porque no puede ser ciencia recluida en un laboratorio aislado de la sociedad. Si las energías renovables, el aprovechamiento de las energías renovables implica lo cotidiano, implica desde el agua que se utiliza en las mañanas para bañarse, ¿verdad? Para calentar alimentos, hasta el agua que se utiliza para prender la luz. Es decir, es algo que está en donde requiere una participación mucho más amplia. No es una tarea de los inversionistas, de a ver si se decide, no sé, es una tarea de Estado, pues a eso me quiero referir, ¿no? Pero entonces está pendiente esta evaluación que tenemos que hacer, es un desafío que tenemos, ¿sí? Y esto tiene que ser hecho con una mentalidad de sociedad, ¿no? De fraternidad, ¿no? De fraternidad, Eduardo. Ahí tal vez yo creo que conviene recordar, así en cifras gruesas, ¿no? Y agregadas, más o menos el 80% de la matriz energética del país es energía fósil, un 15% aproximadamente hidroelectricidad, un 3% o casi 3% energía eólica, un 1.2% geotérmica y lo poco que falta energía nuclear y otras muy poquitas. La solar no pinta aún en la energía, en la matriz energética. ¿Y cómo pinta esto frente a, digamos, China? Bueno, antes de eso, si me permite, esa matriz es, digamos, la que existe hoy y la que se proyecta en los próximos 10 o 15 años. Va a permanecer con cambios menores. Lo que creo que debemos hacer es hacer ahorros de energía fósil, hacer mejor consumo eficiente de energía fósil y transitar hacia las energías alternativas. Entonces sí invertir mucho, para eso hay que generar oportunidades de inversión, instituciones, reglamentos, leyes, lo que sea, energía eólica, solar, geotérmica, y bueno, hay un debate mexicano entre los que están a favor y los que están en contra de la energía nuclear. Pero esos debates ¿deberíamos recuperar ese debate o no? Sí, yo creo que sí. ¿O tú crees que ya el abandono, digamos, de Alemania? Bueno, yo creo que Alemania es de la propia Francia, ¿no? Que está ahora yo creo que es un buen ejemplo el de Alemania, ¿no? Me parece que sí hay razones fundadas como para decir que el umbral o el potencial de energía nuclear en México, aunque sea significativo, hay que tener algunas cautelas importantes. No solo por el uso potencial militar, que México no va a desarrollar eso,
sino por los riesgos civiles de cualquier accidente potencial. Pero ahí hay una discusión muy seria entre científicos, ingenieros, expertos en la materia, pero digamos como política pública, francamente yo preferiría antes solar, eólica, geotérmica, hidroelectricidad, etcétera, ¿no? Otras renovables. Sí. Ahora China, bueno, tiene base energética también fósil, es el principal yacimiento del planeta junto con Rusia de carbón, entonces de carbón y gas, y no lo van a dejar allí. Lo van a aprovechar, entonces sí van a seguir quemando carbón, entonces yo creo que China va a estar influyendo por las carboeléctricas, es mi parecer, inversiones tanto adentro como fuera de China. Pero al mismo tiempo, bueno, las noticias nos hablan de una inversión muy vasta de los chinos en, por ejemplo, solar, ¿no? Sí, sí, también, sí. Claro, ahí las dimensiones chinas siempre son de proporciones significativas, ¿no? Pero yo creo que siendo, repito, el yacimiento principal de carbón, dudo que vayan a migrar de una manera muy veloz hacia otras formas de energía. Ramón Carlos. Sí, yo creo que me gustaría referirme a la otra aspecto que ha sido mencionado, pero yo creo que deberíamos enfatizarlo más. Que por una parte está el desafío que nos plantea el petróleo, pero no solamente el que ya no haya petróleo en las cantidades que nos gustaría, sino el aprovechamiento de lo que tenemos. Si no puede ser que estemos importando gasolinas, petroquímicos, y que estemos todavía exportando crudo cuando se nos está acabando el petróleo y que no tengamos una perspectiva de nación, de demanda, de procesamiento. Segundo lugar, en las energías renovables no puede ser que ante lo que está pasando en el mundo estemos con muy poca actividad para poder evaluar y trabajar activamente el desarrollo de las energías renovables. Hay que hacer el debate nuclear. Pero viene la otra parte del elemento que es la eficiencia energética. Y esta eficiencia energética pasa por la parte de la producción y pasa por la parte de la demanda. El desperdicio energético en el mundo, y en México en particular, que tiene que ver con el aprovechamiento de la energía, es inconmensurable. Puede ser más importante incluso que la deficiencia de la oferta. Podríamos perfectamente transitar con una política de eficiencia energética de una manera mucho más cómoda, aunque no tengamos los frutos que esperamos en la producción. Y ahí cubre todo, desde el transporte, desde las formas de aprovechamiento de energía en las industrias, en la casa, etcétera, hasta formas más sensatas de uso de esa energía. Es decir, producimos petróleo para tener coches en abundancia y cada vez más potentes, y que aunque se hacen esfuerzos porque sean más eficientes desde el punto de vista energético, pero son un consumo energético brutal, ¿no? Ahí hay mucho que se puede aprovechar. Y luego la energía eléctrica. Si estamos produciendo energía eléctrica y estamos concentrados en gas, ahora en la eólica, cuando hay otras formas de producción de energía a nivel de cotidiano, de casas. Es decir, el campo por el lado de la eficiencia energética, del ahorro energético, es inconmensurable. ¿Y cuál es la agencia que podemos visualizar para impulsar este tipo de, vamos a llamarle así, de visiones para empezar, de nuevos enfoques, de revisiones? ¿Cuál sería la agencia? Hay un partido verde, pero no apostaría yo mucho a ese partido para una tarea como esta. Sí, yo tampoco se lo encargaría al Partido Verde. Tampoco se lo encargaría al Partido Verde. No, yo creo que... Creo que cambie de color. No, yo creo que, a ver, la UNAM es sin duda un lugar donde se debe de discutir todas las aristas de una opción energética distinta, científico, tecnológica, ambiental, económicamente. La UNAM yo creo que tiene que jugar un papel central en la definición de lo que debiera ser una nueva política energética a escala global, pero también, como lo decía Ramón Carlos, cuando uno piensa en la reorganización de las ciudades, la política de transporte y de ordenamiento territorial es consustancial a qué opciones de energía está uno pensando. Si uno sigue construyendo segundos, terceros, séptimos pisos, pues sigue uno pensando en el automotor ¿Sí? base fósil. Ahora ya hay, ya sé, ¿no? Eléctricos, híbridos, pero seguimos teniendo problemas de organización de las ciudades y podríamos empezar por allí a discutir cuál debiera ser el futuro de las mismas con otra matriz energética, ¿no? Ramón Carlos, estoy terminando. Yo creo que este tiempo es inclemente, como tú lo sabes. Yo creo que en el desafío que tenemos en la energía, lo que estamos confrontando es la necesidad de darle figura a un estado desfigurado, ¿no? ¿A qué me refiero?
que por una parte tenemos una realidad en donde este esquema energético que estamos teniendo es inviable, es inconveniente y va a tronar. ¿Va a tronar en qué? No lo sabemos. No nos va a preguntar la realidad cómo va a tronar. ¿Cómo nos pasa la cuenta? Sí. Ambientalmente, entre otras cosas. En segundo lugar, no asumimos como sociedad la necesidad y la profundidad de este cambio. Si lo vemos como una tarea que en algún momento se nos será informada, ¿verdad? Yo creo que esa es una tarea de la sociedad. Cuando planteabas hace un momento qué agencia, pensé yo, la agencia debe ser la agencia de la sociedad, ¿no? Sí, pero eso es demasiado grande. Es demasiado grande, pero está el gobierno federal, por supuesto. Es el gobierno, son los dirigentes políticos, es el Congreso y es la academia. Y la UNAM, como Hicieron inteligencia colectiva. Una gran coalición para emprender una auténtica reforma energética. Exactamente, sí. Si hiciéramos un inventario de reforma de petróleo. Que hemos visto es una reforma del petróleo, sí, pero que ni siquiera va en esta dirección de uso eficiente, diversificación progresiva. Es una reforma reaccionaria, añora por el pasado, cuando lo que tenemos es el futuro de frente. Sí. Ramón Carlos, muchas gracias. Y nada más la última cosa para señalarlo es la participación en las provincias, en el interior del país. Hay un inventario enorme de gente, de desarrollos que están en esta materia, que deberían formar parte de esta convocatoria. Hay que tomar nota de eso y que la UNAM lo registre para los siguientes foros. Así es. Eduardo Vega, muchas gracias. Ramón Carlos Torres, muchas gracias. Buenas noches.